Muy buenas noches. A continuación vamos a explicar las características de los conjuntos numéricos, así como también sus notaciones, al igual que las operaciones básicas que podemos realizar con cada uno de ellos. Bueno, los números naturales son los números que desde el principio nos han servido para contar. Estos también se llaman arábigos porque los árabes fueron los que introdujeron estos números, pero realmente fueron inventados en la India. Están representados por la letra N, como lo decía al principio, y entre ellos están el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. Bueno, los números naturales se caracterizan básicamente por dos propiedades. Una, porque el primer número es el número 1 y los siguientes números no son más sino que el resultado de agregarle un 1 al anterior. La segunda característica se puede decir es que con respecto a la resta y la división, no necesariamente se produce un número natural, por lo que decimos que no son cerrados en estas dos operaciones, pero en cuanto a la suma y la multiplicación sí podemos decir que son cerrados, porque siempre el resultado será un número natural. Bien, ahora hablemos de los números enteros. Estos números aparecen a partir de la necesidad de poder distinguir unos de otros, por ejemplo, a partir de una posición relativa. Cuando eh, estamos al nivel del mar, si empezamos a ascender, tendríamos que utilizar números positivos, pero si descendemos a la profundidad del mar, tendríamos que utilizar los números negativos o estando a nivel del mar el número cero. Al igual que si distinguimos las temperaturas altas, tendremos que utilizar números positivos. Temperatura cero o eh, temperaturas negativas, por ejemplo, si son bajas temperaturas, menos 5 grados, altas 20 grados, podríamos estar sobre el nivel del mar 700 metros o bajo la profundidad del mar 20 metros bajo el mar. Para eso, eh, digamos, nos representamos con los números negativos, que están precedidos por el símbolo menos. Estos, como dijimos al principio, eh, se representan en este conjunto por la letra Z y los números que podemos distinguir acá. Bien, una de las propiedades que es importante para los números enteros es que son cerrados respecto a la suma, a la resta y a la multiplicación. Eh, Más sin embargo, a la división esta no es cerrada porque no necesariamente eh, el cociente de dos números enteros es un número entero. Bien, hablemos ahora de los números racionales. Los números racionales resultan de la división o razón de dos números enteros. Por eso está representado de la siguiente manera, por la letra Q, donde Q sería igual a la división de dos números enteros, que como aquí lo dice, pertenecen a los enteros. De la división de dos enteros podrían resultar varias cosas. Uno podría ser un número entero negativo o positivo, como también puede ser un número decimal. En este caso, 6 sobre 5 igual a 1.2. Como también podría ser un decimal exacto, como aparece 88 sobre 25, que da 3.52. También puede ser un número decimal periódico, como por ejemplo el 5 sobre 9, donde el 5 como decimal se repite casi que infinitas veces. Al igual que podría ser un número periódico mixto, como aparece este número 3.4156262. Si vemos se repite ese video, pero luego digamos que no vuelve a suceder la repetición de este número. Bien, por tanto,
los números naturales pertenecen al conjunto de los números enteros y los números enteros pertenecen a su vez a los números racionales. Y podemos también decir que todo entero es un número racional, ya que, por ejemplo, 5 podríamos representarlo como 5 sobre 1. Bien, ahora hablemos de los números irracionales. Son estos representados como el conjunto I, por la letra I. Y esto, como hemos visto, que cualquier número racional se puede expresar como un número entero, un decimal exacto o un decimal periódico. Ahora bien, no todos los números decimales son exactos o son periódicos, por tanto, no todos los números decimales pueden ser expresados como una fracción de dos enteros. Estos números decimales que no son exactos ni periódicos se caracterizan por tener infinitas cifras decimales no periódicas, es decir, que no se acaban nunca, no tienen un patrón de repetición. Obsérvese que el conjunto de números irracionales es complementario del conjunto de números racionales. Algunos ejemplos de números irracionales, como podemos observar acá, raíz cuadrada de 2, el pi, raíz cúbica de 5. Como notamos acá, pi es igual a 3, 14, 15, 92, 65, 35, etcétera, etcétera. Y este, primero que todo, no se repite, es infinito en la cantidad de decimales, proviene de la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Bien, esto es la notación de los números irracionales. Por último, entonces, hablemos de los números reales. El conjunto de los números reales está representado por la unión de los números racionales y los números irracionales. Como lo podemos ver aquí representado por la siguiente fórmula, la R que representa los reales, que es igual a la unión de los números racionales y los números irracionales. Todo número racional, como los números irracionales, son números reales. Una de las propiedades más importantes de los números reales es poderlos representar en una recta numérica, en una línea recta. Se elige un punto llamado origen para representar el 0 y otro punto comúnmente a la derecha para representar el 1. Resulta así de manera natural una correspondencia entre los puntos de la recta y los números reales, es decir, que cada punto de la recta representa un único número real y cada número real le corresponde un único punto de la recta. Llamamos a esta recta real. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo como la que vemos aquí en la recta real. El 0 representando la mitad de esa recta, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos, tanto números racionales como números irracionales. Bien, en cuanto a las propiedades de los números enteros, tenemos que cumplir con la ley asociativa, con la ley conmutativa, el elemento neutro, el elemento opuesto para la suma, el producto es distributivo para la suma y el conjunto de números naturales cumple también con estas propiedades, excepto con la cuarta, o sea, el elemento opuesto para la suma. Bien, en cuanto a las propiedades de los números racionales, estos cumplen con la ley clausurativa, la ley asociativa, la identidad del inverso, la conmutativa y la distributiva. Y en la propiedad de los números irracionales, además de ser un número infinito decimal, no periódico, los números racionales tienen otras propiedades como la propiedad conmutativa. En la suma y en la multiplicación se cumple la propiedad conmutativa.
La propiedad asociativa, donde la distribución y agrupación de los números da como resultado el mismo número. La propiedad cerrada, es decir, que el resultado de la suma, resta y multiplicación, división o potenciación de un número irracional siempre será un número irracional. El elemento opuesto, existe un inverso aditivo para la suma de números irracionales, es decir, que para cada número tiene un negativo que lo anula. Bien, en cuanto a las propiedades de los números reales, o de los números reales, conjunto de los números reales, asociados a la suma, tenemos la conmutativa suma, la conmutativa multiplicación, la asociativa multiplicación, la distributiva, el elemento neutro aditivo, el elemento neutro multiplicativo, el elemento inverso aditivo y el elemento inverso multiplicativo. Bien, estudiamos un poco lo que es la divisibilidad de los números enteros. Un número es divisible entre otros siempre y cuando el resultado de esa división sea otro número entero, lo que quiere decir que el resultado es una división exacta. Un número es divisible entre otros si el segundo número es divisor del primero. Por ejemplo, 15 es divisor de 30, ya que 30 entre 15 es igual a 2, lo que resulta una división exacta. Hablemos de descomposición en factores primos de un número compuesto. Todo número compuesto se puede escribir como multiplicación de dos o más factores primos. Para descomponer un número en producto de factores primos se siguen los pasos siguientes. Se escribe el número a la izquierda de una raya vertical que actúa como una ventana de división y a su derecha el menor número primo, en este caso 2, 3, 5 y 7, que dividen a 60. Vemos entonces que el número 60 queda descompuesto en 2 a la 2 por 3 por 5. Así se expresa el número 60 como producto de factores primos. Bueno, en cuanto al máximo común divisor y al mínimo común múltiplo, el máximo común divisor de dos o más números es el mayor de los divisores comunes. Para su cálculo descomponemos los números en sus factores primos y multiplicamos los comunes con el menor exponente. Como ven en el ejemplo, el máximo común divisor de 36,90 queda descompuesto el 36 en 2 a la 2 por 3 a la 2 y el 92 por 3 a la 2 por 5. Por tanto, el máximo común divisor de 36,90 es 2 por 3 a la 2, que es igual a 18. Y el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes o positivos, excluyendo el 0. Para su cálculo descomponemos los números en sus factores primos y multiplicamos los comunes y no comunes con el mayor exponente. En el ejemplo de 36,90 nuevamente vemos que queda finalmente descompuesto de la siguiente manera: 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5, cuyo resultado es 180. Por último vamos a hablar de la potenciación. La potenciación es la operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número llamado base tantas veces como lo exprese su exponente. En el caso de este ejemplo de 2 como base y 3 como exponente, o 2 a la 3, se multiplica el número 2 tantas veces como expresa el exponente, en este caso es 3, cuya potencia finalmente es el número 8.